¿Cuántos hermanos eran? Un hermano y 3 hermanas. Mi hermano se murió hace 10 años. Se murió de 85 años. Y tengo 3 hermanas menores que yo, que nos llevamos, la que va detrás de mí, 6 años, y las otras 5 años cada una. Mi madre tuvo la última chica a los 84 años, que eso no se lo creía nadie, pero ya no tenía casi leche para darle de mamar. Ya dicen que una que le decían la tía Carmen, recién casada, pues también tenía una chiquita y se ponía a una en cada pierna y enganchada en las tetas, las dos, y así la criaron, la más pequeña. ¿Sus padres a qué se dedicaban? Mi padre se dedicaba, desde que nació, su padre ya tenía vacas y se dedicaba a trabajar con un par de vacas. Todos los días labrar, trejillar, a jornal. Ahí iba a jornal, no tenía tierra, tenía, porque la Daya Vieja era de una marquesa y aquella marquesa pues tenía 20 pares de vacas y 20 hombres todos los días trabajando con las vacas en la finca, porque la finca, pues no sé las taullas que tendría, pero tendría a lo mejor 10 o 12 mil taullas. Pareció más que el Carrizal seguro, y el Carrizal tiene 13.000 taullas, pero era más grande, más bien más grande que el Carrizal. San Fulgencio, pero San Fulgencio estaba casi todo de arroz, allí se plantaba arroz. Arroz, así una rosada así, muy hermoso. La reina traía mucha agua, venía de Almoradí y había unos arroces muy buenos, muy buenos. ¿Y la finca de la Marquesa? La finca de la Marquesa se vendió toda. Se vendió, pero... A pedazos. Sí, ¿y eso que lo llevaba? ¿Alquilado? La arrendaba la gente, ¿no? Los arrendadores que había en una tía mía, hermana de mi padre, se quedó con la finca que vivía su padre, su suegro. Y la fueron pagando porque allí les pusieron la marquesa, que ya al que vivía allí le daba la tierra que vivía, pero tenían que pagar un tanto por cien del dinero que valía la tierra, porque la tierra a lo mejor en aquel tiempo pues, valía un dinero y de ahí tenían que pagar los intereses y amortizar lo que pudieran. Y así muchos amortizaron y se quedaron con la tierra. Mi tía y mi tío se quedaron con la tierra. Y llevaban 30 taullas de tierra y mi padre también llevaba 30 taullas de tierra, porque mi padre era el menor de 3 hermanos y una hermana. Y mi abuelo se murió, mi padre no lo conoció. Mi abuelo, que él se murió, dice mi padre que tenía pues 3 años por ahí, no se acuerda de él, no se acordaba de él. De los 2 hermanos que son mayores que él, sí, y de la hermana. Él era de los 4 el más pequeño y se quedó con las vacas y con mi abuela, vivíamos todos juntos. Pero entonces el trabajo, en San Fulgencio había mucho trabajo, lo que estaba todo de arroz y lo que no estaba de arroz lo plantaban de melón, había trabajo, se venía mucha gente a trabajar a San Fulgencio y entonces se vinieron a San Fulgencio. Y ahí fue donde se movió la cosa y compré unas tierrecitas, un bancalico por aquí, otro bancalico por allá. Hicimos una casa y una cuadra muy hermosa, muy grande, quizá la más grande que hay en San Fulgencio de Solar, y allí hemos vivido. Y entonces compremos una finquica, mi padre compró una finquica porque en San Fulgencio todos los años de 1 a 2 reales venían, se quedaba
se quedaba el pueblo casi lleno de agua. Y entonces los animales tenían que comer y no teníamos donde sacar una capilla de hierba. Y entonces mi padre compró una finquica en el Molar, que era de uno de aquí que llamamos Pepico Canalete. Y nada que venía por Dolores el agua cruzando bancales, cogíamos todos los animales, la burra, una vaca de leche, todo. Aquí arriba al Molar, había unas cuadras muy hermosas en la cuadra esa, en la casa esa. Y nos veníamos de arriba al Molar. Y ahí estamos todo el tiempo hasta que podíamos trabajar otra vez en la huerta en ese momento. Pero mi padre no se dedica a otra cosa, nada más que a llevar un par de vacas. Y después mi hermano, yo no. Yo todos los días a trabajar a jornal. Yo tenía 10 años y me fui a escardar arroz. Y el tío Pasos Largos, había, el que iba de mayoral, le llamaban el tío Manuel el Pasos Largos. Y me decía, Mingo, ponte allá al medio. Y llegaba uno que había venido nuevo y le decía, tío Manuel, ¿esto qué es? ¿Un sao cerrite? Pregúntaselo al Mingo. Y me lo tenían que preguntar a mí y era más pequeño que, aparte de que era pequeño, de tiempo tenía 10 años. Cuando yo me fui a trabajar en una cuadrilla tenía 10 años. Y llevaba todos los días jornada a mi casa. ¿Qué cobraba? Pues eso sí que no te lo puedo decir, sé lo que cobraba después. Después era 3 duros, un destajo de barro, iba a sacar un destajo de barro y valía 3 duros. Pero yo del jornal muy poquito, jornal, cuando yo empecé, pues muy poquito, aquello muy poquito, pero allí en San Fulgencio terminabas de trabajar y íbamos a una plaza, al corro, decíamos el corro, y si no te pagaban en el bancal cuando habías terminado, te pagaban en la plaza al otro día por la mañana, ¿eh? 2 días sin cobrar no estabas. Y cuando yo estaba 4 años trabajando a jornal aquí en el campo y había gente, había uno que me debía 18 jornales y fuimos, uno que llamaba el pariente y yo, que íbamos juntos trabajando, fuimos a que nos pagara y nos dijo, yo a ustedes no les debo nada. Y tenía razón, porque nosotros nos buscaba jornal uno que era mayoral, que había trabajado, tú has oído nombrar al tío Paco Mayoralgo. Me suena. ¿Eh? Me suena. Pues el tío Paco Mayoralgo tenía un mozo que le decían el Moreno. Y aquel se salió de Mayoralgo y se puso jefe de cuadrilla. Y íbamos unos cuantos con él. Claro, a aquel le buscaban, le decían, mándame 2 o 3. Pues le mandaba 2 o 3. Pero o no había ido, no fue así, fue otra cosa. Y el tío aquel había pagado ya, tío Seville, aquel, el tío Paco del Seville. Fuimos, porque aquel hombre vivía en Elche y tenía que ir porfiado, yo no iba porfiado, pero aquel hombre tenía que ir porfiado a la tienda y ya casi no querían darle. Y si le tenían 18 jornales, digo, liga con mí. Yo tenía de sacar balsa que valían más dinero y nos dijo eso, y yo a ustedes no les debo nada. Estaban en un sillón de mimbre así, allí bajo la puerta, eran a mediodía y de eso no me se va a olvidar a mí jamás en la vida, ¿sabes? De allí me vine y yo vi el mal, ¿sabes? Y después me fui y cogí al moreno aquel y ¿sabes lo que había pasado? Que yo tenía unos cherricos que saqué un dinero pagando intereses y tenía 3 cherricos y él le daba envidia de verme los cherricos porque le gustaban los animales y le dijo al tío Sevilla que él sí le daba dinero para comprarse y también se compró 3 cherricos y los tenía en la cuadra, pero los cherricos eran nuestros, eran de lo que habíamos ido a trabajar. El tío Sevilla le dio el dinero, pero de lo que nos debía a nosotros. Y el moreno aquel, yo la tuve con él, ¿sabes? Yo era fuertecico para eso, ¿sabes? Yo me gustaban las cosas un poco claras.